La ley de Ohm es un desarrollo matemático, o es una explicación matemática que nos permite analizar a profundidad los circuitos eléctricos, ¿cierto? Darle como una explicación mayor a sus variables principales. Entonces, en la ley de Ohm se trabajan tres variables. La primera variable es el voltaje. El voltaje, recuerde que es el que se establece, el que se determina, el que establece pues una fuente de voltaje o una batería. ¿Y qué hace ese voltaje? Lo que hace es establecer o determinar una diferencia de potencial eléctrico. Y esta diferencia de potencial eléctrico a su vez determina que en el circuito inicie el flujo de cargas o inicie la corriente eléctrica. Listo. Es importante recordar que en el circuito eléctrico no circula el voltaje, lo que está circulando es la corriente eléctrica. El voltaje establece una diferencia de potencial que a su vez permite que haya un flujo de corriente eléctrica. Listo. El segundo elemento que analiza, o la segunda variable que analiza la ley de Ohm, es la resistencia. La resistencia hace referencia no solamente a los dispositivos que se encuentran en el circuito, sino que también se puede analizar la resistencia natural del conductor, del alambre de cobre en general también se puede considerar. Bueno, la resistencia entonces lo que hace es generar una oposición, se opone a la corriente eléctrica, se opone a la corriente. Es decir, al flujo de las cargas eléctricas, ¿cierto? Lo que hace entonces la resistencia es frenar, por así decirlo, esa circulación de cargas eléctricas, lo frena de alguna manera. Y vuelvo y repito, la resistencia está asociada tanto a los dispositivos que están conectados en el circuito como a la propia resistencia natural que puede tener el material conductor, que en términos generales casi siempre es el cable, el elemento pues de cobre. Y el tercer elemento, que se llama la intensidad eléctrica o corriente eléctrica, listo, se simboliza con la letra I, porque también se le llama intensidad, pero no vamos a llamarla corriente. Listo. La corriente eléctrica es el flujo de cargas, listo, es el flujo de cargas eléctricas. Es el flujo de cargas eléctricas. Recuerde que este flujo de carga solamente puede iniciar cuando existe una diferencia de potencial, listo, que es lo que establece el voltaje. Entonces hay una relación directa entre voltaje, corriente y resistencia, listo. Bueno, en términos generales, el voltaje se simboliza con la letra V, ¿cierto? Y la unidad de medida son los voltios. Esa es la unidad de medida, los voltios. Y también la simbolizamos con la letra V. Listo. En el caso de la resistencia, la ponemos con la letra R mayúscula. Su unidad de medida son los ohmios o los ohms. Podemos decirle ohms o ohmios. Y se simboliza con una letra griega, que es esta, que es la letra omega. Y la intensidad eléctrica o corriente eléctrica se simboliza con la letra I. Y su unidad de medida van a ser los amperios o los amperes, también se dice amperes, amperios. Y se simbolizan con la letra, pues la unidad de medida se simboliza con la letra A mayúscula.